poder presentar al doctor Hennen, como ustedes, algunos de ustedes conocen, algunos de ustedes tal vez sepan su historial, pero como ustedes saben, tiene un doctorado en química y bioorgánica y medicinal. Él lleva 13 años en diseño y desarrollo de medicamentos, 13 años. Y también enfocado también en la potente simulador inmunológico, con referencia, ojo, a más de 1,600 estudios relacionados con el sistema inmunológico y 32 años en productos naturales para la salud que han vendido más de 5 billones en todo el mundo. Entonces, es extraordinario su carrera, su currículum, sus estudios, su conocimiento, y para mí siempre es un placer presentarlo a él. Un excelente padre, un excelente abuelo y para mí un honor, un excelente amigo. Hemos trabajado mucho tiempo juntos y para mí es un placer poder considerarlo un amigo. Me encanta trabajar con él, lo que lo conoce es una persona muy, muy, muy agradable, así que sin más preámbulo, le paso el micrófono al doctor Hennen y al doctor González para que nos puedan ayudar con la traducción. Doctor Hennen, are you here? I am. Perfect. I am. Perfect. Well, thank you so much for your time. And actually, I forgot to mention that Dr. Gonzalez is going to help us with the translation. He's a well-known doctor, so he will help us with the right terminology. So I will give the mic to you and to him, and Sandra is going to help with the presentation. So les doy el tiempo a ustedes, amigo. Adelante. Okay, I'm going to, Good Dr. afternoon, Gonzalez. Mr. Doctor. How are you today? I am good. I am good. Now, for the benefit of everyone, I've translated this just using Google Translate, so feel free to correct whatever I may have mistranslated. You'll see the English subtitle underneath the Spanish, so if it makes any better sense, feel free to make the adjustments. Okay, hold on a second, please. Él dice que, bueno, está utilizando el traductor Google y que, pues, quiso hacerlo de esa manera para que fuera la mejor traducción, pero que si hay algún detallito que observe, bueno, que lo haga, ¿no? Pero todo va a salir bien. It's going to be all right, Mr. Doctor. Go ahead, please. Yeah, I have slides. I'm going to take over the screen now and bring those slides up. Ok, que va a poner las diapositivas en unos momentos para poder comenzar la presentación. Okay. Let's see. Okay. Okay. Just want to check. Jesus, are you recording this one? Se está grabando, ¿verdad, Alejandro? Se está grabando, sí. Yes, we are. Yes, we are. Okay, good. Make sure you send me a copy so I can correct my mistakes. No problem. Okay. Okay. So you should now see on the screen the slide that I have up. Is that correct? Okay. Actually, So it should hi, say, friends. Hola, amigo. Yes. Que si todos están viendo la presentación que dice hola, amigos. Yes. So, and I do consider you consider all of you my friends, because that is something that is quite important to me. Let me see if I can get todos this. Son sus amigos. Esto es muy importante para él. We appreciate that, Mr. Doctor. The same to you. Okay. Now, I'm going to stop sharing and start it again because I'm having a little bit of trouble on my side. So give me just a second. Okay, que en unos momentitos va a poner que tiene ciertos problemas ahí para poner las diapositivas. Okay. For some reason, I'm only seeing part of it. So que solo se ve un pedacito por alguna razón, pero que lo está corrigiendo. Why is that doing that? Okay. What are you seeing now? The same presentation, the short one, not the big screen. Okay, let me change something here. Yeah.
Diana Pedrosa from Cuernavaca City. Okay, there we go. Hey, you, hi. There we go. Okay, ready? Yeah. Okay. Why is that not? This is annoying. My screen share just doesn't want to shift. Let me try this. Okay, there we go. I just have to get a different controller. Okay. One of the things I wanted to cover with you first before we got into the sciences is why I'm in MLM. Ok, lo que quiere comentarles a todos antes de empezar a hablar de la ciencia es por qué está aquí. For 13 years, as Jesus said, I've been in worked in drug design and development, but I never knew any of the people that I helped. Ok, durante 13 años ha desarrollado diferentes fórmulas, pero nunca ha conocido a las personas a las cuales ha ayudado. In the last 32 years, when I've been working in natural health products, I've been able to meet the people I've helped. And many of you that are on this call are people I've met before, or friends from past associations. Ya que en los últimos 2 años he tenido la oportunidad de conocer a las personas a las cuales se les ha ayudado con sus formulaciones y eso lo ha llenado de mucha satisfacción. And what that does for me is it puts a picture on every test tube that I work with. Every time I go to the library, I'm thinking of someone specifically who has an issue. And so it's very motivating to me to know the people that I've helped. Y esto hace que él se inspire en investigar más acerca de todas las características que deben tener sus formulaciones para ayudar a las personas. And for all of us, Para todos nosotros. The golden rule is to do unto others as we would have done unto us. Es precisamente hacer para todos las cosas como si las hiciéramos para nosotros mismos. And so what that really means is it's trust marketing, and we can move with great speed if we can trust one another. Y eso es lo que hace realmente confiar en el mercado y confiar en unos con los otros. Okay, and so what I'm going to show you now Lo que les voy a mostrar ahora is to help you to understand why I did with this product what I did, so that you can have the confidence that it's a good product. Lo que les voy a enseñar es por qué este producto es realmente efectivo, por qué lo diseñé y que ustedes tengan la confianza de saber todas las características de él. Okay, many of you have been with me in previous Ustedes han estado conmigo associations. en algunas asociaciones antes. Okay, but science doesn't stand still, and that's why, in fact, science will double every 15 years. Sí, la ciencia ha estado evolucionando constantemente y han cambiado los protocolos. And so, for those of you who were with me back in 1997, we were only working with the adaptive and the innate immune system. Ok, hemos visto durante estos últimos 2 años que, bueno, el sistema inmunológico ha tenido que adaptarse entre las nuevas amenazas, ante las nuevas características. Okay, and for those of you who aren't familiar with that, what that means is the innate immune system is what's coded into our DNA. Ok, para que estén familiarizados con esto, la respuesta inmunitaria innata está dentro del código ADN de las células. The adaptive immune system is what we learn by being exposed to germs and so forth. Y esto es justamente lo que hace que nuestro sistema inmunológico pueda adaptarse a pelear contra virus, bacterias, gérmenes en general. Okay, and over the next 15 years, in 2012, we realized that we were dealing with not only the adaptive and innate immune system, but we also had to worry about the antioxidant and the metabolic systems. Sí, desde el 2012, bueno, hemos estado viendo que no tan solo hay que estarse adaptando a las nuevas amenazas de virus y bacterias, sino también considerando que hay que fortalecer la respuesta antioxidante del organismo, que se va decrementando con el tiempo. And it was also when we first introduced the idea of the human milk oligosaccharides. Y fue cuando se introdujo por primera vez la idea de estar optimizando los oligosacáridos humanos. Okay, now we're in 2022, we're 10 years beyond that time.
Y ahora 10 años después de ese tiempo, tenemos esto. Okay, so we still have all of those things, but now we're 10 years further along and we know much, much more about the human milk oligosaccharides and how the gut microbiome affects our immunity. Y ahora hemos descubierto en los últimos 10 años cómo estos oligosacáridos humanos, ayudan a mejorar la respuesta del microbioma intestinal para resistir el ataque de agentes externos. Dr. Mari, do you want me to shorten up the comments to make it easier to translate? Okay. Would you like me to do that? 100 people, teamwork. Okay. Yes, yeah. we just get it at 100 people, no more. Okay. Amazing. Yes, we'll do this many times now. So let's now talk about the BEPIC Immunocode. Vamos a hablar del BEPIC Immunocode. Okay. When you look at it, it includes the immune, the antioxidant, and the metabolic. Sí, estamos viendo que tiene varias características para apoyar el sistema inmunológico, el sistema antioxidante y el sistema metabólico. And many times people have challenged me, why is such a complex formulation? Y muchas veces las gentes se preguntan por qué es una fórmula tan completa, tan mixta. And that's because I don't know what Juan needs, I don't know what Jesus needs, but I know that your body knows what it needs. Sí, y bueno, pues él comenta que él sabe exactamente qué es lo que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. And one of the things that I work on, and an idea that I'll introduce you to more later, is the idea of cell intelligence. Ok, y él de lo que va a hablar más adelante, pero bueno, quiero ir introduciendo cómo se puede mejorar la inteligencia celular. Okay, but we'll save that for a later date. Sí, vamos a hablar más tarde de eso. Okay, so let's take a look and just compare it to one of the leading competitors. Ok, vamos a checar la formulación y compararla con los competidores, bueno, más exitosos. What you see is that the Immunocode is a 90 count Lo que podemos ver with es almost que 1600 milligrams sí, tenemos un miligramaje mayor por servicio que el de la competencia. Versus a 60 count with about 1200 milligrams. Frente a otros que son más caros y que no ofrecen la misma concentración. And here's where I want to really emphasize that BEPIC has the interest of the distributor at heart. BEPIC se ha interesado en meter esto fuertemente a la distribución para que más gente la conozca. Y bueno, como ustedes pueden ver, hold on a second, please. Como ustedes pueden ver, Immunocode tiene una cantidad de miligramaje mucho mayor, casi un 500 miligramos más por servicio frente a otros en el mercado. Y tiene 90 cápsulas frente a 60 cápsulas, que la mayoría, y el precio está más o menos competitivo. Yeah. Thanks. Most companies would have charged a lot more for this than what BEPIC is. Sí, es más costoso que lo que realmente vale Immunocode de BEPIC. Okay. Now, what you'll see is that we have a stronger vitamin mineral support. Tenemos aquí una mezcla muy fuerte vitamínico mineral, la más fuerte del mercado. A larger and more modern transfer factor blend. La mezcla más moderna y avanzada de factor de transferencia. And a larger, more diverse innate antioxidant and metabolic blend. Y una mezcla innata de sistema inmunológico, antioxidante y metabólica más amplia, de amplio espectro. Okay. Now, we live in a time of pandemic. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia. And we need to strengthen and support our immune system during this time. Y necesitamos fortalecer nuestro sistema inmunológico en estos tiempos. To argue between dietary supplements and vaccines or drugs is to argue to have a fight with one hand tied behind your back.
Y bueno, realmente, pues las vacunas y todos los fármacos que se están utilizando para esta pandemia, pues si bien te pueden proteger, pero pues realmente te puede volver a atacar el virus y no es una protección al 100%. Okay. Now, in South America, you're just now entering your winter season. En Sudamérica, bueno, les está entrando ya la época invernal. And that's when you should normally see a rise in respiratory problems. Y es cuando justamente empieza una elevación de enfermedades respiratorias por este cambio de clima. Okay. And so what we want to do is go through now each of these components and ask, would it help me in the current situation that I'm in? Ok, vamos a ver estos ingredientes y cómo me van a ayudar en cada una de las situaciones que yo estoy necesitando para este problema. Okay. So let's start with vitamin D. Vamos a empezar a hablar de la vitamina D And we're going to look at it relative to lung integrity. y su importancia en la integridad de los pulmones, la funcionabilidad de los pulmones. Fargo, North Dakota is a northern region of the United States. Son el 2% de las personas en Fargo, en Estados Unidos. It'd be kind of like your Chile, Argentina, lower Argentina places. En lugares como Chile, como en Argentina, también se observaba bajos niveles de vitamina D. When we tested the people, only 2% actually had an adequate amount of vitamin D. Y cuando se estuvo testeando estas personas, se estuvo viendo que solo el 2% tenían un nivel óptimo de vitamina D. Okay. But what we know is that vitamin D, C, zinc have been thoroughly studied as a way of improving the immune system. Se ha estudiado que las vitaminas D y C tienen y el zinc tienen una particularidad especial para incrementar y hacer el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Now, I'm going to be doing a number of YouTube seminars that I'll go into each one of these in greater detail. Vamos a detallar estos ingredientes de unos seminarios que hice. You okay? Ya. Okay. So here again, vitamin D, C, B12, and zinc are known to be vital and synergistic, meaning they work together, they multiply each other with regard to improving the immune response. Ok, se ha observado que la vitamina D, la vitamina C, la B12 y el zinc, cuando se combinan, hacen una formulación sinérgica y un efecto sinérgico más fuerte que si los tomaras por separado para mejorar la respuesta inmunológica. Now, let's talk about transfer factor. Vamos a hablar del factor de transferencia. For those of you who are not familiar with transfer factor, Para aquellos que no saben qué es el factor de transferencia, okay, it gets this name by the factor that transferred immunity from an experienced individual to a naive individual. ok, esto es que justamente se va a transferir la inteligencia inmunológica de un sistema que sabe cómo combatir virus y bacterias a un sistema virgen, un sistema que no ha tenido todavía contacto con agentes patógenos. In the 1980s, we discovered that mothers use transfer factors to help educate their children. Okay, en el 85 se descubrió cómo esos factores de transferencia ayudan a que los niños tengan una inteligencia inmunológica más eficaz. One of the other things that we realized is that transfer factor is a universal language of the immune system. Otra de las cosas que descubrimos es que el factor de transferencia es el lenguaje para la inteligencia inmunológica universal. And so where we can't go back to our mothers, we can go back to another mother, in this case the cow, that knows our environment so well because it lives in it. Ok, y bueno, comenta que no podemos obviamente tomar de nuevo el factor de transferencia de nuestras mamás, pero sí podemos tomarlo de otra mamá, en el caso de la vaca, que también pues vive en el mismo sistema, en el mismo ambioma, microbioma, y que puede transferirnos este lenguaje a nuestro cuerpo. O sea, él quiere decir que somos biocompatibles con los bovinos para que se pueda transmitir este factor de transferencia al humano.
So in a sense, we're using the cow as our surrogate mother. Again, please. You know what the English word surrogate means? A replacement for? Okay, use another word, please. Since we can't go back to our mothers, Okay. to teach us what our environment has, the cow who lives in the environment can now teach us because transfer factors go from one species to the other, so it doesn't limit us. Ok. No nos limita que sea una vaca, o sea, el factor de transferencia es universal y somos biocompatibles y sí vamos a poder tener esta transferencia. Okay. Now, transfer factor is different than vitamins or minerals or anything else. Transfer factor, go ahead. Sorry. El factor de transferencia es muy diferente a lo que es una vitamina, un mineral. Okay. If you were to compare that to building a structure, the transfer factor is like the blueprint. It's the education, it's the information. Okay. Si nosotros estuviéramos homologándolo en un proyecto de construcción, es el factor de transferencia, es el plano de la arquitectura biológica y celular del cuerpo, sobre todo el sistema inmunológico. Now, different people use different definitions for transfer factor. Diferentes científicos utilizan diferentes traducciones para lo que es el factor de transferencia. Okay, excuse me. Okay. I use the classic definition because that's the one that has developed the best library of benefits. Él utiliza esta definición porque es la mejor traducción y es lo que se utiliza universalmente. Now, essentially what this is, I take colostrum and I filter it so that only the small fraction below 10,000 molecular weight is what I take. Ok, él filtra el factor de transferencia para que solamente las proteínas, las bioproteínas, sean las que activan estos procesos de inteligencia inmunológica. And again, some people say they're going to use colostrum because it has transfer factor in it. Muchas personas utilizan el colostro porque tiene el factor de transferencia en sí mismo. Okay, and other people say we're going to use proline-rich polypeptides, PRPs, because Algunas otras personas utilizan péptidos de proteasa. okay, let me explain to you now the pictures. Okay. If transfer factor is the apple in the middle, Sí, si el factor de transferencia, vamos a explicarlo de esta manera, fuera la manzana que estamos observando en el centro, the colostrum would be like the tree. el colostro sería como el árbol. Yes, there are apples on the tree, but you don't want to eat the whole tree. Sí, ahí están las manzanas en el árbol, pero no te vas a comer todo el árbol cuando hay manzanas. Okay. The PRP or proline-rich polypeptides are like the image on the far right here, that is just the peels. Sí, y los polipéptidos de prolina son los elementos que realmente vas a ingerir de esta manzana, o sea, haciendo esta analogía, que son estas proteínas que son comunicadoras de la inteligencia inmunológica entre especies. So you would get some benefit, but you wouldn't get the full benefit. Puedes tener algún beneficio, pero con los polipéptidos de prolina vas a tener todo un espectro total de beneficios. Dr. Mario, did that make sense? Was that clear enough? Ya. Okay, we can go on then. ¿Alguien tiene, hold on a second, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto? Pregunta el doctor. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Okay. ¿Cómo ayudan los factores de transferencia en una persona con cáncer? ¿Cómo funcionan? Okay. Mister, I think that the questions will be at the end of the presentation, right? Okay. Yeah, it would be. Okay, caballero, va a ser al final de la presentación. La pregunta, por favor, la guardamos. Muchas Vale. gracias. Gracias a usted. Go ahead, Mr. William. Okay.
So again, let's take a look at how to understand transfer factor. Ok, vamos de nuevo a entender qué es el factor de transferencia. You can say transfer factor is immune information, like a thermostat that allows the immune system to heat up or cool down according to what it needs. Ok, entonces vamos a definir esto. El factor de transferencia actúa como un termostato, Okay. que va a ser sensible al frío o al calor, que se va a adaptar, obviamente, a lo que tu sistema inmunológico va a necesitar. Another portion of transfer factor is called antigen-specific transfer factors. A otras partes proteicas de los factores de transferencia son factores de transferencia antígenos específicos. So each transfer factor can recognize a specific site on a germ of some kind. Y estos transfer factor antígenos específicos reconocen los sitios de recepción de los diferentes patógenos que afectan el cuerpo. Okay. Another part of the transfer factor is like a coach that trains a weak immune system so that it is strong and able to respond. Y otra parte del factor de transferencia es como un coach de gimnasio que está entrenando al sistema inmunológico para poder estar en forma para resistir los embates al sistema inmunológico. Okay. And finally, one of the effects of transfer factor is to also protect the cells by raising their antioxidant level. También los factores de transferencia tienen unos efectos antioxidantes muy potentes, van a aumentar la producción endógena de antioxidantes también. Okay. In order to get all of these, you have to have a complete transfer factor product, not just a piece or a weak diluted colostrum product. Aquí estamos viendo que nuestro producto tiene todas estas características que lo hacen único y no es tan solo un producto de colostro ordinario. Okay. Now, like we said, transfer factor is a universal immune language. El factor de transferencia es un lenguaje universal para el sistema inmunológico. But it is not the only thing that human mothers put in their colostrum for their child. Pero no es lo único que la madre pone en este colostro para su hijo, para los niños, o en el caso de las vaquitas, sus hijos. And here's where we talk about the human milk oligosaccharides. Y esto es lo que estamos hablando, los oligosacáridos de la leche humana. Okay. We will only talk about 3. There are actually about 20. Aquí vamos a hablar de 3 nada más, pero de hecho son como 20, pero vamos a hablar de los principales. Okay. So, the human milk oligosaccharides can be called the newest or the oldest immune supplements. Newest because we just discovered them, oldest because they've always existed. Bueno, de hecho, los suplementos de colostro son antiguos, pero son nuevos porque los estamos redescubriendo y catalogando. Now, you remember we could get transfer factors from cows. Again, please. You remember from our earlier discussion that you can get transfer factor from cows. Ustedes recuerdan que, bueno, estos factores de transferencia también lo proporcionan las vacas. But what about human milk oligosaccharides? Y, bueno, pero ¿qué tal con los oligosacáridos de nuestras mamás, o sea, los humanos? Okay. If we look at in the human, there's about 8% of the total dry weight is oligosaccharides. Si nosotros observamos solo el 8% de los oligosacáridos en todo el peso total en el colostro humano, ahí se observa. But in the cow, the goat, the horse, whatever other animal that we would milk, they don't exist. De hecho, no existen en la vaca ni en el caballo. Even in sheep, Mr. William Hennen? Say that again. Even in sheep? Not sheep, Okay. Camels, goats, cows, horses, none of them. Ok, sí, ni en caballos, ni en
cabras ni en camellos, no, no existe. Solamente en el humano está ese 8% de las HMO, los oligosacáridos humanos. But Dr. Mario, that was a good question. Pero aquí viene una muy buena pregunta. There are two other animals where they exist. Ah, ok, pero hay otros dos animales en los que sí existe. In fact, only the human, the elephant, and the whale are known to have high concentration of oligosaccharides. Solamente en los elefantes, en las ballenas y en los humanos se van a observar altas concentraciones de estos oligosacáridos. Why? ¿Por qué? Why not the cow? Why not the horse? Why not the goat? Why not the sheep? ¿Por qué no los otros animales, la vaca, la cabra, el camello, el caballo? What's different? ¿Qué es lo que es diferente? How long does a cow need to live? ¿Cuánto necesita la vaca vivir? Maybe 5 years, long enough to be born, grow up, have a few calves, and then become part of the food chain. 5 años, acaso, para pues crecer, criar, tener becerritos y luego entrar a la cadena de comida. O sea, bueno, a que nos la comamos. But these three are designed to live 100 years. Pero están diseñados a vivir 100 años. And so the human milk oligosaccharides are so important because these animals, the human, the elephant, and the whale, need to have their immune systems conditioned to last many, many years. Eso es muy interesante, compañeros. Los seres humanos, los elefantes y las ballenas están diseñados para vivir mucho más tiempo que el resto de los animales. Now, I grew Por up on estos a dairy farm. oligosacáridos. I grew up on a dairy farm. Again, please. I grew up on a dairy farm. Ah, que él creció en una granja donde se creaban And vacas. cows kick. Wow, ¿sabe lo que es una patada de vaca? Cows kick, really? Yeah. But I'm not going to milk an elephant. Ok. No, que un elefante estaría tremendo. And I can't hold my breath long enough to milk a whale. No, que no tomaría leche de elefante y pues no cabría tampoco que consumiera leche de ballena. So now what do? Esto es lo que vamos a hacer. We have to go to science and find other sources. Esto se tuvo que hacer, ir con la ciencia a buscar otras fuentes, obviamente, que pudieran tener estas características para completar esta formulación. So one source was to Una go de las to the sea. fuentes es ir al mar. Okay. And that's where we get the fucoidin, which is sometimes called the milk of the sea. Y bueno, el fucoidán es considerado la leche del mar. And they have a wealth of health benefits that we won't have time to go into in detail today. Hoy no tendremos tiempo de entrar a todas las particularidades que tiene el fucoidán, pero es un superalimento. But the fucoidin has been compared to human milk for all of its healing properties. Por todas las propiedades para la salud que tiene, el fucoidán es considerado como si fuera una leche materna. But what about the other human milk oligosaccharides? What are we going to do there? Pero ¿qué vamos a hacer con los otros oligosacáridos humanos? Yeah, the fucoidin was the first generation that we had back in 2012. Fue la primera generación, el fucoidán, en el 2012, cuando la empezaron a utilizar. Okay. En suplementos. But technology doesn't stand still. La tecnología pues nunca se va a detener, siempre está adelante. None of us would want to trade in our new cell phone for the cell phone of 20 years ago. Claro que pues nuestros celulares ya no son iguales a los celulares que hubo hace tantos años, ¿no? And again, remember, I said every 15 years, scientific knowledge doubles. Sí, cada 10 años la ciencia va avanzando mucho más, hasta el doble.
So once we recognized that the human milk oligosaccharides were so important, we then asked, how can we make them? Ok, entonces hemos visto que la gran importancia de los oligosacáridos humanos y el buscar cómo podemos obtenerlos. Okay, so we studied how a human mother makes them. Y empezamos a estudiar cómo las madres humanas lo hacen, lo tienen. And we copied that. Y lo copiamos. So we do what nature does the way nature does it. Y hemos hecho lo que la naturaleza no ha hecho. Now, a very wise scientist from many years ago said, nature, in order to be controlled, must be obeyed. Y un gran científico dijo, la naturaleza para ser controlada debe de ser obedecida. And that's one of the things that I recognized as I moved from drug design and development to natural products. Y fue cuando, bueno, se movió de estar desarrollando farmacología para hacer suplementos naturales. And so the whole idea here is that by mimicking what the mother does in her breast, we can now make human milk oligosaccharides not only for infants, but also for adults. Y lo que se hizo aquí es mimificar cómo se producen estos oligosacáridos humanos, no tan solo para el beneficio de los niños, sino también de los adultos. Entonces, mediante esta imitación biológica, se ha podido lograr obtener estos oligosacáridos humanos. But these are very expensive. Esto es muy caro en laboratorio de obtener. And if it was not for Dan's willingness to control the cost of the product to the distributor, we probably wouldn't be able to put these into a supplement at this point. Y bueno, hemos tenido aquí que hacer una muy buena matriz costo-beneficio con los empresarios para poder lograr tener este aporte de suplementación para el público. So again, I want to give credit to Dan, to Be Epic, for their willingness to move this far ahead in the science to get the greatest benefit to the distributor. Y bueno, quiere darle el crédito al señor Dan Woodman de que, bueno, él ha hecho todo lo posible por homologar toda esta matriz costo-beneficio para que se pueda tener al alcance de todos los distribuidores mundialmente. O sea, esto es una gran oportunidad, compañeros. Okay, now we're going to shift a little bit and we're going to talk about the human ecosystem. Vamos a hablar un poco del ecosistema humano. You see, we are not alone. Y aquí, como podemos ver, no estamos solos. Back in 2007, we started characterizing the bacteria in the human gut. Okay, en el 2017 se empezó a hacer la caracterización y catalogación del microbioma humano. And in about 2014, we were able to now understand what the role of each of these microbes was in human health and disease. Y desde 2014 se está estudiando cómo el rol del microbioma, del equilibrio del microbioma, tiene que ver totalmente con la salud y la integridad funcional de las células en el cuerpo humano. So you can see now we're adding information on top of information to make a better and better product as time goes on. Y pues obviamente hemos perfeccionado las formulaciones a partir de estas investigaciones desde ese entonces para crear un producto magnífico. Yeah. Many of the products that you will have as competitors are actually my products. De hecho, muchos de los productos que hay en el mercado y que compiten con nosotros son productos que ha creado el Dr. William Hennen. And to the degree that they maintain the integrity of those products, they are still very good products. Y claro, pues, siguen siendo muy buenos productos. Okay. But they're not the most modern product. Pero no son los suplementos más modernos. El más moderno es el que tenemos aquí en Bepic. So for example, we have as many bacteria cells in our body as we do other cells of our body.
Tenemos, again, please. There are as many bacteria cells in our gut as there are human cells, bones, muscles, all the rest of our body put together. Wow. Ok, dice el doctor Hennen que tenemos más bacterias en el intestino que en ninguna otra célula del cuerpo, poniendo todas las células de músculos, de órganos, de todo. O sea, donde más están concentradas las bacterias es en las células intestinales. The human genome has about 23,000 genes. El genoma humano tiene aproximadamente 23,000 genes. That gives us all of our variety, from hair color to height to whatever. Y esto pues obviamente nos habla de la versatilidad y la grandeza de todo esto, la inmensidad. But the bacteria have over 1 million genes. Pero una bacteria tiene 1,000,000 de genes. And that's why the human can live from the Kalahari to the Antarctic to the jungle and survive. Y esa es la razón por la cual el humano puede vivir en Calgary, en el Kilimanjaro, en todos los climas y puede sobrevivir. When we travel, we oftentimes get Montezuma's revenge. That's what we call it up here. Again, please. Do you know what Montezuma's revenge is? Ok, la venganza de Moctezuma. Yeah, where Moctezuma you go and Revenge, and you get diarrhea and all that. Dice que cuando viajamos, pues bueno, está la venganza de Moctezuma, ¿no? Sobre todo cuando vienen a Latinoamérica y bueno, los ataca, por ejemplo, la salmonela o la amiba, isolated in Tumoiba, for example. And so what's happening is that in order for us to adapt to a new environment, we have to change our bacteria. Y para podernos estar adaptando a estas nuevas bacterias o estos nuevos sistemas, cuando viajamos necesitamos que nuestro organismo, que nuestro intestino se adapte, ¿verdad? Nuestro sistema inmune a estas bacterias de otros lugares. Yeah. We can change our DNA, but they can change their DNA and their populations. Nosotros no podemos cambiar nuestro ADN, pero las bacterias sí pueden ir cambiando la expresión de nuestro sistema, de nuestro DNA. Okay. Also, 70% of our immune system is actually in our gut. De hecho, el 70% de la respuesta de nuestro sistema inmunológico se encuentra en nuestro intestino. This is the first exposure, the site of first exposure for many of the germs that we will encounter. Y esto, pues obviamente, él es el que nos va a proteger de la exposición contra todo el ataque de patógenos a los cuales nos vamos a enfrentar, a donde estemos, donde viajemos, o sea, el agua que estemos tomando, la comida que estemos utilizando o lo que estamos respirando o a través de la piel incluso. Okay. There's much more to say, but we need to move on. Hay más que decir, pero bueno, vamos a avanzar. Okay. Here's another example. Okay. Our brain and our gut are very tightly connected through a major nerve system called the vagus nerve. Okay, aquí estamos viendo que nuestro cerebro y nuestro intestino están conectados de una manera muy, muy intrínseca. Okay, and so we get a gut feeling because our brain and our gut are just so well connected. Sí, cuando nosotros tenemos inflamación de intestino, no está bien conectado con nuestro cerebro. And just like the bacteria live inside of our body, the mitochondria live inside the cell. Así como la bacteria vive dentro de nuestro cuerpo, la mitocondria, que es la fábrica de producción de energía, vive dentro de las células. The mitochondria are the furnaces of the cell. It's the part of the cell that generates the energy. La parte de la producción de la energía de la célula, la fábrica de producción de energía de la célula, ATP, se encuentra en la mitocondria, que está en cada una de nuestras células. And again, I'll cover that in more detail later on as we have greater time. Ok, que bueno, de eso se hablará después para seguir avanzando. But here's another example. If we get stressed out, if we get under high tension, it'll often disrupt our bacterial and we get an upset stomach because we're stressed. Ok, aquí está otro ejemplo, por ejemplo, que no hay esta conexión correcta
y que ocurre una disbiosis. Cuando tenemos estrés, no hay una buena conexión entre nuestro cerebro y nuestro intestino. Cuando está estresado, vamos a tener una disbiosis intestinal. Esto significa que vamos a tener una alteración en ese microbioma, y las bacterias, como por ejemplo la Candida albicans, es una que se puede desincronizar cuando hay estrés. And again, as I said, the bacteria live inside of our gut, but they communicate with the mitochondria that live inside our cells. ¿Ok? Entonces, las bacterias que están dentro del intestino, así como nuestra mitocondria está dentro de nuestras células. Okay, and that's one of the functions of the human milk oligosaccharides is to condition the gut. ¿Ok? Y una de las propiedades que tienen los oligosacáridos de la leche humana es de regular justamente a estas bacterias y a esta producción de energía en las células. Okay, let me show you how that happens. Vamos a ver cómo pasa esto. What this is meant to display is the inside of our intestines. Esto es lo que está pasando dentro de nuestro intestino. The flow is from left to right. Okay. And on the intestinal wall, there are different sites that are different structures that exist. Dentro del epitelio, bueno, dentro de nuestras paredes intestinales hay diferentes estructuras. Now, bacteria, in this case, bad bacteria, will look to attach themselves at those different structures. Tienen diferentes estructuras, obviamente las bacterias malas, diferentes obviamente en forma y recepción que las bacterias buenas. And unless they can attach themselves, they can't then establish a colony and grow and make us sick. Y bueno, cuando hay una disbiosis, cuando hay este desequilibrio en el intestino, es cuando viene el crecimiento de estas bacterias malas y es cuando nosotros enfermamos. Okay. But here you see the human milk oligosaccharides have a similar structure. Y los oligosacáridos humanos tienen una estructura similar. And notice that I've used the word decoy here. Y aquí lo que estamos haciendo bioquímicamente es utilizar unos señuelos. Okay. So let's see how that works. Vamos a ver cómo funciona. So here the bad bacteria are coming in and they're looking to attach to our intestinal wall. Y ahí vienen las bacterias malas y se quieren implantar en tus paredes intestinales. But their claws are now filled with these human milk oligosaccharides. Pero en realidad son bloqueados y enlazados por los oligosacáridos humanos. So they can't attach to our intestine. Por lo tanto, no van a poder atacar a tu intestino. And then they're just washed out. Y se van a ir simple y sencillamente, se van a eliminar. So our mothers, our human mothers, our whale Las mothers, madres humanas, our elephant mothers, uh-huh, have created this situation to keep us from ever becoming infected. Y así está diseñado genéticamente que todas las madres, nuestras madres, las mamás elefantes, las mamás ballenas, tienen este diseño biológico para que los bebés se protejan del ataque de virus y bacterias, y nosotros también. So very, very wise mother. Muy inteligente la naturaleza, la madre naturaleza, la madre humana. But one of the things that we notice is not even all human mothers provide all of the oligosaccharides. Y la leche humana es la que tiene más abundante contenido de oligosacáridos. And so what we're doing is providing the different oligosaccharides that I've listed in the previous slide and this slide. Y tenemos aquí otros oligosacáridos como galacto-oligosacáridos. Because they inhibit the adhesion of the bacteria so they can be just washed out. Ok, y ambos van a actuar enlazándose o siendo señuelos como receptores celulares, digamos, para que, o sea, mimifican la acción que tendría una pared intestinal para recibir la bacteria. Bueno, ellos se enlazan y hacen que ya no ataquen ninguna bacteria a tu intestino y salgan, obviamente, cuando hay el proceso de eliminación.
And here are just some more examples of, for example, these oligosaccharides help the Akkermansia. That's a new bacteria that we just discovered that is very beneficial to us. Y bueno, aparte, estos galacto-oligosacáridos van a producir unos probióticos. ¿Podemos silenciar ese micrófono, por favor, compañeros? Gracias. Entonces, estos galacto-oligosacáridos van a promover el crecimiento de probióticos que son muy importantes para la salud intestinal, como la Akkermansia, la Ruminococcacea y Bacteroides. Difficult names. That's hard for me to Yeah. pronounce it too. But let me talk about another one. Let me talk about the bifidobacteria. Ok, vamos a hablar de las bifidobacterias. The blue here represents the amount of bifidobacteria in our gut. En la parte azul que ven ustedes en la gráfica está mostrando la parte que tenemos de bifidobacterias. Entonces, cuando somos bebés tenemos una buena cantidad, como podemos ver ahí. And what you see is that when bifidobacteria is high, we are very healthy. Y cuando tenemos estas bifidobacterias en gran cantidad en nuestro intestino, somos muy saludables. But as the bifidobacteria drops, we now start picking up all kinds of chronic conditions. Y cuando estas empiezan a decaer, estas bifidobacterias, empezamos a tener diferentes enfermedades crónico-degenerativas. And so the galacto-oligosaccharides help us maintain a young gut bacteria rather than an old gut bacteria. Y obviamente los galacto-oligosacáridos nos van a ayudar a tener un sistema intestinal rejuvenecido que nos va a ayudar a tener más salud y más vitalidad, o sea, nos va a rejuvenecer las defensas de nuestro intestino. Now, that's a lot to cover and big names. Again, please. That's a lot of information to cover and many big names. Sí, hay demasiada información detrás de todos estos grandes nombres. What do we need to know? ¿Qué es lo que necesitamos saber? We need to know that our mothers gave us sugar oligosaccharides that help us to be healthy. ¿Qué tenemos que saber? Que nuestras madres nos dieron estos oligosacáridos para estar saludables. You see, and what we've done is we're mimicking the human mother, not just the cow mother, but the human mother. Y aquí lo que tenemos en este producto es una imitación, ¿verdad? Pero imitación, quiero decir, se ha reproducido bioquímicamente esa protección que está dando la madre a su bebé, que en este caso nosotros, los humanos, mediante este producto. Fíjense qué fantástico, compañeros, para poder tener esta vitalidad inmunológica de nuevo. And that's why we say we're in now a new generation of immune supplements. Esto es una nueva generación de suplementos inmunoreguladores. One question, Mr. William Hennen. Yes. Personal questions. This will be attached positively or epigenic health in our sons to take this beautiful product? Very, very good question. I believe the answer to that is yes. There will be an epigenetic pass along. Ok, déjenme por favor compartir lo que le acabo de preguntar. Y él me dijo que sí, que sí, puede ser muy probable esto. Al estar tomando esto, nuestros hijos, ¿verdad?, van a poder tener un mejor sistema inmunológico porque estamos pasando esta nutrición epigenética. Esto ya, de acuerdo a cómo tú te alimentas, es como vas a poder pasar esa información para que el sistema inmunológico de nuestros hijos, nuestros descendientes, sea mejor. Entonces, él nos acaba de decir que sí es muy probable esto. A la pregunta que yo hice, perdón, pero bueno, quise enriquecer un poco. Thanks, Mr. William. You're welcome.
Let's return now to this idea of the brain and the gut being connected. Y bueno, sigamos con esta idea de que cómo está conectado el cerebro con el intestino. So again, the galacto-oligosaccharides, just call them GOS. ¿Ok? Estos galactoligosacáridos GOS, Okay, they have been shown to reduce anxiety in young women. se ha demostrado cómo estos GOS reducen la ansiedad en las mujeres jóvenes. By healing the gut, we heal the mind. Cuando nosotros sanamos el intestino, vamos a sanar la mente. And part of the reason for that is that it heals the gut so that materials don't leak through the gut, causing inflammation and causing our brain to be having to deal with Toxins. materials that should not be in the blood. Ok, So- y esto pues significa que no vamos a estar teniendo en nuestro intestino estos materiales bacterianos que van a estar afectando, produciendo toxinas, cuestiones que no debieran de estar en nuestra sangre, porque así van a pasar al cerebro y toda esta inflamación va a producir esa toxemia, ese cansancio. Entonces, al barrer todas estas bacterias y fortalecer el sistema intestinal, va a haber otra respuesta también en nuestro cerebro y comportamiento. So again, why did we do what we did? ¿Y por qué esto? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? We went all over the world finding the best components Buscamos alrededor del mundo los mejores componentes para and Immunocode created a product that could be taken everywhere. y creamos este gran producto para que todo el mundo lo tome. We not only are working with the newest science, but we're also working with the ancient traditions of healing. Y aquí estamos uniendo esta fusión de medicina tradicional con la medicina moderna científica. Okay. And so again, Pero, the idea is that my development of immune products is based on the expanding information of science. y bueno, la creación que ha tenido de otros productos han sido basados en todas estas investigaciones científicas. So generation after generation has come out. Y cada generación con generación todo esto va cambiando. And even the Immunocode will be a living product, which will have new forms, new combinations as the years go by, so that you will always be at the best product possible. Y bueno, a lo largo de esta experiencia, Immunocode es mi mejor producto que yo he hecho, el mejor producto que hay, en base a toda esta adaptación que ha habido por estas investigaciones para tener lo mejor de lo mejor en un solo producto que es el Immunocode. El mejor producto que hay de factor de transferencia e inmunointeligencia hoy disponible. Since the mid-1980s, I've focused on the immune system as the base of health. Desde el 85 él se estuvo basando enfocando en cómo mejorar toda la inteligencia inmunológica y la respuesta de las defensas del cuerpo. And I want you to think about this. Les quiero que piensen en esto. Is there any condition Si alguna that does condición, not involve the immune system? alguna condición de salud, alguna enfermedad, ¿a poco no involucra el sistema inmunológico? I have not yet found one. Aún no he encontrado esta respuesta. Survival is our first need. El sobrevivir es nuestra primera acción de necesidad, de adaptación. And that involves our immune system. Y esto obviamente envuelve nuestro sistema inmunológico. Now, like I said, there are many, many facets to this, and my intention over the next few months is to release a series of YouTube presentations that help you understand why the immune system needs to be the first system that you deal with.
if you want to be healthy. Y bueno, va a estar produciendo en el YouTube varios videos para ir explicando poco a poco la importancia del por qué fortalecer el sistema inmunológico es lo primero que tienes que hacer para evitar enfermedades. So again, I welcome you back, my friends, and my old friends and my new friends. Bueno, saluda a sus antiguos amigos y sus nuevos amigos. I think we have the tool in Immunocode. Él cree que, bueno, él afirma que tenemos una gran herramienta para mejorar la salud en el Immunocode and the vehicle in Be Epic to do a lot of good for a lot of people. y el gran vehículo de distribución que es la empresa Be Epic para que todo el mundo conozca este producto. And again, I thank you, and we can go to questions and answers if you like. Ok, y dice que muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos a las preguntas, si ustedes gustan. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, así es, caballero. Gracias, le habla Henry Cadavid desde Bogotá, Colombia, como número uno para felicitarlos por tan excelente capacitación. Gracias por permitirnos aprender de este gran maestro. Quisiera saber, este producto, ¿cómo puede ayudar a una persona que tiene cáncer? Y si los niños pueden consumir este producto. Ok, Mr. Doctor. Henry calls from Colombia and wants to know about how this product, the Immunocode, can help in cancer patients and if can be used by children's, the dose in children's. Okay, both very good questions. Ambas son buenas preguntas. Okay. First, let's do a little philosophy. Ok, vamos con esta filosofía. Okay. Obviously, I can't make the claim that this product cures cancer. Él no puede decir ni afirmar que este producto cura el cáncer, ¿no? Con esta filosofía. ¿Pudieran Okay. acallar los micrófonos, compañeros? Gracias. Okay. And the fact is that this product does not cure cancer De hecho, este producto no cura el cáncer. any more than a gun shoots an enemy. De alguna forma que pues pudiera pararles la bala de una pistola. It is the immune system that cures. El sistema inmunológico es el que realmente cura. You see, there's an entire difference here. When I was in drug design and development, I would design drugs that would kill cancer cells. Él diseñaba fármacos que podían matar las células cancerígenas. And so if I took some cancer cells in a petri dish and I put the drug on it, it had to kill them directly before I do anything else with it. Sí, si él tuviera algo que la matara directamente, ya no hubiera otra cosa que hacer. If the drug didn't kill the cancer cells in the test tube, it wasn't going to kill them in the body. Y bueno, pues sí, una droga puede matar una célula cancerígena en un tubo de ensayo, pero cosa muy diferente ocurre en el cuerpo. But the components of Immunocode Los componentes del Immunocode strengthen the immune system, fortalecen el sistema inmune, and it's the immune system that then is now awake, alive, strong enough to go and do what it's supposed to do. y los ingredientes del Immunocode lo que van a hacer es que tu sistema inmunológico va a despertar y se va a fortalecer para que pueda hacer, de hecho, para lo que está él diseñado, o sea, para que se ponga a trabajar. In the United States, En los Estados Unidos, our law says that a dietary supplement is supposed to strengthen and support a normal body function. en Estados Unidos, bueno, se sabe que los suplementos alimenticios ayudan a fortalecer el cuerpo y a resistir mejor las enfermedades. Okay, and so
the Immunocode is strengthening and supporting the normal body function of the immune system. El Immunocode va a fortalecer el sistema inmunológico, va a fortalecer el cuerpo para que haga todas sus funciones correctas. And it is the normal job of the immune system to get rid of cells that have gone bad. Y el trabajo real que hace el sistema inmunológico es corregir Okay, a las now, células que están mal, preservar la buena reproducción celular. now let me deal with the idea of dosing. Okay, vamos a checar la dosificación. The way that I set up the dose is essentially 1 capsule per 50 pounds, which is about what, 22 kilograms? Maybe Maybe a again, little please. more. Una cápsula la vamos a utilizar por cada, again in pounds. It's 50 pounds. And if you divide that by 2.2 to get kilos, you're about 22, 23 kilos. Okay. Una So cápsula por cada 2 kilos. Okay, so a normal adult about 150 pounds, so 3 capsules a day times 30 days, so that's why it's a 90 count product. Entonces, bueno, una dosificación de 3 cápsulas para un adulto de 70-80 kilos, pues bueno, es una dosis estándar, es una dosis buena. 3 Okay, now, cápsulas. By the night or day? That's per 24 hours, you know, just you can take it whenever during, it's just 3 capsules per day for a normal 150 pound person. So Okay, sí pueden 70 ser kilos. tomadas a cualquier hora del día, pero que sean 3 cápsulas. Okay. I have to have a target to design to. Sí, vamos a tener esta clasificación de diseño. Okay. And that is what I call the maintenance dose, the dose that will help you stay healthy. Vamos a establecer la dosis en la cual vas a permanecer saludable. Now, I've had some people come up to me and they say, Doctor, I don't know if it's working because I've not gotten sick. Ok, necesito saber, doctor, cuál es la dosificación. Y hay gente que viene y me dice cuál es la dosificación que necesito para no sentirme enfermo. Because it's doing what it's supposed to do. It's strengthening you so you can deal with your environment, so you don't get sick. Cuando ya estoy tomando la dosificación exacta, ya estoy saludable, ya el sistema inmune puede pelear contra lo que me está atacando. But we all know that for the last 2 years, we've been fighting something very vicious. Y bueno, todos sabemos que los últimos 2 años hemos estado peleando con algo muy fuerte. Okay. What the practitioners, the physicians have taught me is that from maintenance dose to recovery dose is about a 2 to 3 times dosing. Y lo que les ha dicho a los médicos es que, bueno, entre la dosis estándar, la dosis máxima y de mantenimiento, son diferentes dosificaciones. So does that make, was that come across clear enough for David, for Henry David? Again, please. I just want to check to make sure that that explanation was adequate to Henry's understanding. Okay. Go Okay. for it. Yeah, okay. Okay, and then if you want to go a child's dose, you just base it off of 1 capsule per 23 kilos and adjust it accordingly. Sí, va a ser para niños una cápsula por cada 23 kilogramos de peso. Okay. Yeah. What would be the next question? Hello, Doctor. I'm Vivian from Puerto Rico. Hello. It's so pleasure to meet you. This is not a question. This is just a big thank you to you because you have helped me with my asthma that was killing me
this past few months. And with this Immunocode, I'm feeling so well, so healthy. My doctor was impressed. So thank you so much for bringing me back to life, because I was losing it. I was so depressed. I couldn't breathe correctly. So just thank you so much for this. Now that thrills me. But Vivian, I want you to come back on, and I want you to say that in Spanish so everybody else gets to hear it. Okay, thank you. I will. Buenas noches a todos. Saludos, mi nombre es Vivian Rodríguez desde Puerto Rico. No tengo una pregunta, solamente le estoy dando las gracias al doctor William Hennen, ya que mi asma me estaba matando. Llevaba muchísimos meses visitando a mi doctor, al neumólogo, tomando las dosis que ellos me daban de los diferentes medicamentos prescritos y nada me había funcionado. Ya no podía respirar bien, me estaba dando mucha depresión y gracias al Immunocode he mejorado muchísimo, me siento mucho mejor, respiro correctamente, eso siento que me devolvió la vida y cada vez me siento mejor. Así que el que padezca de asma, este es el mejor producto que van a tener. And doctor, I just add that whoever feels or is being attacked by asthma, this is the best option. It's been for me, have bring me to life. So thank you so much. And one more favor. I want you to write that down and send it to me. You mean here in the Oh no, just send it. You can send it through Jesus to me, if you would. Okay. Yes, thank you so much for this. Okay. Now I want to show people some things. Les voy a mostrar algo. Okay. For those of you who can see those pictures on my wall. Para los que pueden ver estas pinturas en su pared. This individual was a young child with AIDS that we were able to help give him a full life and extend his life for a number of years. Es un niño que tuvo SIDA y que se le ha extendido la vida favorablemente. This individual here with these very amazing Japanese paintings is an older individual who was able to overcome his situation and to be able to live many healthy years. Y también este pintor de esas extraordinarias pinturas, este japonés, ha vivido mucho tiempo. Now, these are the things that go far beyond any compensation. These are the things that I hope all of you can have the joy of knowing that you've helped someone to live a happy and healthy life. Dani, ven acá. Y esta es una de las grandes satisfacciones que tengo de saber que hay gente que se está ayudando, que se está beneficiando con lo que yo he hecho, las formulaciones. Yes, this is one of the reasons why even at 69 I don't retire, because it's such a joy to hear